Bueno, vamos a comenzar ahora una conferencia muy especial que se llama La Misión del Mesías. Esta conferencia explica a millones de personas que han amado a Jesús, que han esperado el retorno de Jesús, que han intentado devotamente seguir las palabras de Jesús, de explicarles realmente cuál era su misión. Porque la humanidad en realidad no lo ha entendido. Nosotros sabemos que Adán y Eva cayeron, se apartaron de Dios y terminaron bajo el dominio de un Dios falso. Satán, la Biblia dice, ¿no? Lucero, hijo de la mañana, tú que en tu corazón habías dicho, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. O sea que él se iba a sentar por encima de los hijos de Dios, ¿no? Y me asemejaré al Altísimo. Me asemejaré al Altísimo. Él se puso en la posición de Dios falso de este mundo. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo, el Dios con minúscula de este mundo, y Jesús decía, ustedes son hijos del demonio y por eso actúan como él. Entonces, toda la providencia tuvo que realizarse acá. ¿Sí? La providencia en realidad se realiza en este mundo satánico, todo. Este libro, la Biblia, tuvo que ser escrito, tuvo que ser inclusive escrito con personas con pecado. Porque aún los santos y profetas tenían pecado original. Si leemos en la Biblia, aún santos, ¿no? Aún profetas de la antigüedad, si leemos un poquitito su vida, también era bastante sorprendente, ¿no? Moisés, con toda tranquilidad, sacó su espada y mató al egipcio, y era un elegido de Dios, un instrumento de Dios. Pero en aquella época había mucho pecado para todos, ¿entienden? No eran tan elevados como puede ser una persona hoy en día. Entonces, toda la providencia y este libro, todo fue tratado acá. Imagínense que no fue fácil. Entonces, no debe sorprendernos que hay mucha confusión, no debe sorprendernos que hay mucha mala interpretación. Jesús, sin ninguna duda, no solamente fue el hombre más grande que pisó esta tierra en toda la historia de la humanidad, sino que además fue el único hombre que nació fuera de este dominio satánico. Pero aún así, necesitamos entender realmente que Jesús era un hombre. Jesús era un hombre, y cualquier hombre verdadero. Lo que pasa es que no existió nunca ningún hombre verdadero. Pero él era un ser humano, era un hombre. No era Dios, era un hombre. Lo que pasa es que cualquier hombre verdadero, repito, nunca existió nadie en toda la historia verdadero. Ningún hombre verdadero existió en toda la historia. Cualquier hombre que nazca fuera de este dominio y esté en este dominio y llegue a la perfección, es el templo de Dios. Dios mora, para eso nos creó. Para eso nos creó, para morar dentro de nosotros. Cada cosa que él hacía era Dios mismo haciéndolo. Cuando Jesús decía verdad, ¿la inventaba él? No, la verdad existió con Dios desde siempre. Cuando Jesús daba amor, Dios es la fuente del amor y él es un canal perfecto. Por eso decía, el que me ve a mí, ve la manifestación de Dios. Como yo puedo decir, el que me ve a mí actuar, ve la manifestación de mi mente actuar. Pero mi mente es invisible. Pero mi cuerpo físico es el templo de mi mente y se manifiesta a través de él. No quiero decir que este cuerpo es mi mente, es la manifestación de mi mente. Cuando Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a Dios, está clarito por muchas cosas, ¿no? Hay muchas partes en la Biblia donde él dice que el Padre es superior a él. Inclusive cuando decimos que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Cuando decimos que una persona es nuestra mano derecha, ¿qué decimos? Que es nuestro mejor instrumento, ¿no? Pero si está sentado a la diestra de Dios, ¿cómo va a estar sentado a la diestra de sí mismo? ¿No? Entonces, mucha confusión. Y decir cosas que no son ciertas, Jesús no necesita eso, no necesita que nadie lo eleve más de lo que es. Es un ser humano y ese es su mérito. Si fuera Dios, no habría tanto mérito. Ese es su mérito. Es el único ser humano que llegó a la perfección, que fue el templo de Dios y que tuvo que, aún porque él decía, mi reino no es de este mundo. Claro, él había nacido acá. Pero en realidad él vivía en este mundo, físicamente hablando. Él tuvo que venir a luchar y dar su testimonio acá, en el mundo satánico. ¿Qué piensan de Satanás? ¿Estaba contento? ¿Estaba feliz con que estuviera Jesús, desenmascarándolo? Entonces todo lo que pudiera hacer en contra de Jesús, lo iba a hacer. Pero una fórmula tenemos que aprender de verdad. Es muy importante para nuestra vida espiritual. Satán está dispuesto a dejarnos creer cualquier cosa que querramos creer, menos la verdad. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, sentimos, yo soy malo, no sirvo,
Ahí viene él y dice, no, malo, no, el peor. No sirves, no, eres el peor inútil. O sea, él te deja creer lo que tú quieras. Y si tú te vas hacia un extremo, él te lleva hacia el extremo total. Eres el peor, no sirves para nada, te deprime. Mejor drógate, la vida no tiene sentido, todo lo peor. Pero si uno siente, no, yo no soy malo, soy bueno. No, no eres bueno, eres el mejor. Mira, ¿por qué le vas a hacer caso a este? Él siempre nos deja creer cualquier cosa que queramos, menos la verdad. Entonces, ¿tú quieres creer en Cristo? Está bien. Pero yo te voy a exagerar tanto que te voy a confundir, ¿no? Entonces Él es Dios y Él es... Entonces ya todos los principios están confundidos. Ya entendemos todo mal. ¿No quieres creer en Él? Bien. Entonces te pongo como un ateo, revolucionario, ateo, toma las armas porque si no el mundo no va a cambiar nunca. Todo lo que tú quieras creer, menos la verdad. Y cuando alguien dice la verdad, por más clara que sea, Él realmente se enoja. Durante toda la historia. Pero Dios tuvo que establecer este fundamento con mucho sudor y lágrimas para que la gente pudiera entender la verdad. Porque vivimos en un mundo de mentira y Jesús decía, Él es el padre de la mentira. Juan 8:44. Ustedes son hijos del demonio y por eso actúan como Él. Él fue homicida desde el principio, decía Jesús. ¿Por qué? ¿A quién mató? Al hombre. Lo mató espiritualmente. Y no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que alguna vez estuvo en la verdad, porque Lucifer estaba acá. No se mantuvo en la verdad, decía Jesús, porque Él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué significa ser el padre? Es el origen, ¿no? El que dio el nacimiento. Jesús decía que Él era el padre de la mentira. El origen de la mentira empieza ahí. Y vivimos en un mundo de mentira. Todo es mentira. Está todo confundido. Y la verdad es que aún este mismo libro, Él trató de distorsionarlo. Hubo muchas traducciones, hubo libros que se quitaron, libros que se pusieron. El mismo Constantino, cuando los cristianos fueron a Roma, fue el primer emperador cristiano, se dice. ¿Sí? En realidad, ¿qué tipo de cristiano era Constantino? ¿Creen ustedes que era un santo devoto como aquellos santos y mártires que estaban dispuestos a morir por Cristo? No, él era un político. Ustedes saben cómo son los políticos, ¿no? Para el político no existe el bien y el mal. Para el político existen números. ¿Sí? En realidad el bien y el mal no tiene nada que ver con número. Cuando algo es bueno aunque no lo haga nadie. Y cuando algo es malo aunque lo haga todo el mundo. El hecho de que lo haga todo el mundo no me justifica. Pero para el político es al revés. ¿Sí? Si algo es malo, pero lo hace suficiente cantidad de votantes, entonces ya lo legaliza. Porque son votos para él. Entonces el político lo único que le interesa es qué le puede traer más popularidad, qué le puede traer más poder. Y Constantino aceptó el cristianismo, quizá algo de fe tenía, tampoco lo quiero fulminar, pero no era un gran cristiano de ningún modo. Y él tomó las escrituras y empezó a poner las cosas que... Él quería crear un poder religioso. Ustedes saben después que la Iglesia Católica, que empezó con un muy buen fundamento, con los primeros santos y todo, pero después él tomó esto como un instrumento de poder. Bueno, vamos a crear una religión para que la gente realmente no pueda discutir nada y podamos tomarlos ahí. Entonces, a ver qué conviene para este tipo de filosofía, y tomó libros y sacó libros y puso... ¿no? Hizo un concilio, así se reunió, y decidieron qué ponemos, qué sacamos. ¿Sí? Y enfatizó más en aquellas partes que parecían estar denotando que Jesús era Dios. Y sacó aquellas que mostraban más que Él era hombre. Pero Jesús era un hombre divino. Pero un hombre divino como todo hombre debería haber sido. ¿Creemos que Dios tenía a Jesús ahí guardadito todo desde antes de la creación? No, no es así. El Mesías no habría hecho falta si el hombre no hubiera caído. Ojalá no hubiera sido falta ningún Mesías. Claro, como estamos tan enamorados del Mesías, y está bien, amamos a Jesús. Entonces pensamos, qué lástima, si no hubiéramos caído no lo hubiéramos necesitado. ¿No es cierto que es como una contradicción? Si alguien me dice, sí, no lo hubiéramos necesitado, pero ¿cómo? Yo lo quiero necesitar. Tú puedes amar mucho a tu médico, pero mejor si no lo necesitas. Igual hubiera existido un Jesús, y hubiera sido divino, precioso, perfecto, pero no hubiera tenido la misión horrible que tuvo. La misión de vivir en este mundo satánico y ser perseguido y torturado y criticado y ridiculizado. Habría sido un Jesús feliz, natural, un hombre.
no habrían hecho falta las iglesias. Nos gusta la Biblia, acá tenemos 2 pastores, les gusta la Biblia, les encanta, ¿sí? Está bien, es lindo. Pero a lo mejor es una mala noticia lo que voy a decir, no habría hecho falta. Si el hombre no hubiera caído, no habría hecho falta. No necesitamos ni la Biblia, ni las iglesias, ni los sacerdotes, ni ningún salvador. Viviríamos en un mundo donde Dios habita acá dentro. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si Dios está acá y ahí y en cada uno? Veo a Dios en todos lados. Entonces, no podemos estar enamorados del médico todo el tiempo. Tenemos que ser maduros y decir, bueno, está bien, gracias doctor, usted me salvó, pero ojalá no lo necesite más. Y después lo voy a seguir queriendo como ser humano, pero como doctor no. ¿Entienden? Tenemos que llegar al fin de esto, tenemos que entender esto profundamente. Y tenemos que ser valientes y entender realmente lo que Dios quería. Dios no tenía un Mesías ahí guardado cuando creó el universo. No es verdad, ¿para qué? ¿Entienden? Pero sí tenía la esencia de cada uno de nosotros, la de Jesús también, la de cada uno de nosotros. Y cuando nacemos, Él lo pone en nosotros. Y si llegamos a la perfección, eso se sustancializa en nosotros. Y somos el canal perfecto, la imagen perfecta de Dios. Ese era el plan. Y eso es lo que tenemos que entender de verdad. Y además voy a decir algo aún más fuerte. Fuerte para la gente común, para la gente para los odres nuevos, ¿no? La Biblia dice, vino nuevo en odres nuevos. Si pones un vino nuevo en un odre viejo, no funciona. Pero para la gente más de estos tiempos a lo mejor entiende más fácilmente. Pero para los otros, a lo mejor les cuesta más. Pero algún día, gracias a Dios, este libro no va a hacer más falta. ¡Qué lástima! ¿Por qué qué lástima? Miren, les pongo un ejemplo. Imagínense que yo soy la única persona acá que ha comido helado alguna vez. Qué rico el helado, una cosa fabulosa, una crema riquísima, espectacular. Entonces ustedes quieren saber, pero no hay helado. Yo lo probé en otro lado, no existe. Entonces ustedes quieren saber cómo es. Entonces yo vengo y doy conferencia acerca de cómo es el helado. Pero digamos que soy muy elocuente, ¿no? Y lo explico tan bien y casi ustedes pueden sentir lo que se siente al comer el helado. ¿Es lo mismo? No, nunca. Entonces, más que dar conferencia, escribo un libro así, bien voluminoso, con todos los detalles. Ustedes lo leen, lo escudriñan y van de atrás para adelante. Y ya casi más o menos pueden imaginar lo que es, pero nunca jamás es lo mismo. ¿Sí? Un día consigo helado, traigo para todo el mundo. ¿Van a seguir leyendo el libro de cómo es el helado? Pruébenlo, ya está. Algún día vamos a ser unos con Dios. Algún día el mundo va a ser salvo y van a desaparecer las iglesias. Lo lamento, señor sacerdote, lo lamento, señor pastor, no va a tener más trabajo. Es así. Entonces, no es una herejía lo que estoy diciendo. Va a desaparecer este libro, debe desaparecer algún día. No estoy en contra de él, por ahora me sirve muchísimo, pero Dios quiera que se realice de una vez por todas su ideal y que sea el fin del mundo. Por eso vimos la conferencia de los últimos días. El fin del mundo no significa el fin del planeta Tierra, significa el fin de esto y el comienzo de un mundo verdadero. Entonces, cuando Jesús vino hace 2000 años, a los escribas y a los fariseos les habría encantado escuchar a Jesús recitar de memoria todas las escrituras, que las sepa mejor que nadie y que defienda a los escribas y a los fariseos y a los líderes del judaísmo de aquella época. Y Jesús hizo todo lo contrario. Porque Él venía a enseñar algo nuevo. ¿Para qué va a enviar Dios a alguien para enseñar exactamente lo mismo que ya sabía en el Antiguo Testamento? Las buenas nuevas, los evangelios. Pero repito, la gran pregunta que todos nosotros debemos hacernos es, ¿nos gusta la verdad? No crean. Al hombre caído, no crean que le gusta mucho la verdad. Dice que le gusta. Pero tenemos que estar preparados para la verdad. A lo mejor alguien pregunta, una chica, ¿no? Pregunta, ¿soy linda? Cuidado, tú preguntaste. ¿Quieres la verdad o quieres una respuesta programada? A lo mejor la respuesta es no. Entonces se ofende y ya te quiere romper la cabeza. Entonces, ¿para qué preguntó? ¿Te gusta la verdad o no te gusta la verdad? En serio, la verdad muchas veces nos cambia el panorama de vida que teníamos. Le pregunto a Dios, ¿qué quieres de mí? Cuidado, ¿realmente le estás preguntando a Dios qué quiere de ti? Y si lo que Dios quiere de ti es diferente a lo que estás haciendo, ¿estás preparado para cambiar?
No, ni loco. Entonces no preguntes. Pero tampoco nunca vas a crecer, ¿no? Tenemos que preguntar y tenemos que ser valientes frente a la verdad. ¿Quiere saber la verdad? Si no quiere, apague el televisor. Porque yo lo voy a decir. ¿Ok? Bueno. Si nosotros observamos acá lo que ya vimos antes, ¿no? El plan de Dios durante la historia fue el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Es la fórmula, lo hemos visto, se repite muchísimas veces, ¿no? Para realizarlo a nivel individual y familiar, a nivel nacional, con el curso de Moisés se repitió muchas veces fundamento de fe y fundamento de sustancia hasta que se cumplió. ¿Sí? Después, a nivel mundial, entonces con el curso de Jesús también fundamento de fe, fundamento de sustancia. Pero para hacer una síntesis, ¿no? ¿Qué era? Fundamento de fe ya sabemos, se necesita una figura central que va a realizar una ofrenda determinada. No sé por qué no escribe. Una ofrenda en un periodo de tiempo. Una vez que se logra eso, y solamente después de que se logró eso, viene el fundamento de sustancia. En el fundamento de sustancia va a haber una persona, la persona de Lucifer, porque nosotros heredamos esto, nosotros heredamos la naturaleza caída de Lucifer, de Satanás. Por eso el fundamento de sustancia es el fundamento para quitar la naturaleza caída. Es lo único que nos hace sacarnos de esa naturaleza satánica. Pero pasar por esto es difícil. Es la prueba de que somos envidiosos, celosos, resentidos, ¿sí? Ignorantes y que no tenemos fe. Es la prueba de eso. Entonces, ahí está la verdad. Nos confrontamos a la verdad y la superamos. La superamos en el sentido de que, aunque no nos guste, lo hacemos. Bueno, Caín tuvo que pasar por esto. ¿Era la voluntad de Dios de que Caín matara a Abel? Está clarito en la Biblia que Dios le dice que no, que obre bien, pero es responsabilidad de él, no de Dios. Dios le dice, ¿por qué andas con el rostro abatido? ¿Acaso si obras bien no podrás alzarlo? Mas si no obras bien, el pecado está a la puerta, como fiera que te codicia, a quien tú tienes que vencer. Está bien clarito, tú, no yo no puedo hacer nada. Yo soy todopoderoso, soy tu Dios, pero tu responsabilidad es tu responsabilidad. Y él mató a Abel, entonces este curso debe repetirse. Dios tiene que mandar a otra persona en la posición de Caín y a otra persona en la posición de Abel, ¿se acuerdan? No era la voluntad de Dios, como no era la voluntad de Dios de que Lucifer matara espiritualmente a Adán. Entonces se debe repetir, y se repitió varias veces, hasta que finalmente Esaú está en la posición de Caín, Jacob en la posición de Abel. ¿Y Esaú qué quería hacer con Jacob al principio? Quería matarlo, ¿sí? Si lo hubiera matado, se habría perdido el fundamento en aquella época. Fíjense ustedes que Jacob es bendecido con el nombre de Israel, Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Israel es el pueblo elegido por Dios, el judaísmo, donde después iban a ser el Mesías. Jesús nació como descendiente de Jacob. ¿Qué hubiera pasado si Saúl lo hubiera matado? ¿Era la voluntad de Dios? Es obvio que no. Si lo hubiera matado, iba a tener que volver a repetirse la historia, miles de años perdidos de nuevo. Sin embargo, acá hubo victoria. En el fundamento de fe lo establecieron Abraham e Isaac. ¿Sí? Y en el fundamento de sustancia, Jacob. Por esa razón, a partir de ese momento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada vez que Dios se manifiesta, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, juntos. Y aparte se puede denotar en la Biblia, cuando uno lo ve, el orgullo y el amor de Dios. Lo dice con orgullo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios, creador del universo entero, que lo creó, la ciencia dice, las 6 eras geológicas, miles, millones y millones de años, para albergar a su criatura, a su ser querido que iba a ser el ser humano, y sin embargo esta era la primera victoria del lado de Dios. Desde los comienzos de la creación, la primera cosa que él pudo decir, entonces realmente el hombre puede ser divino, realmente el hombre puede tener algo de amor en su corazón. Entonces Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la primera victoria del lado de Dios. Y gracias a esta victoria pudo extenderla, porque Israel, el pueblo de Israel, repito, ¿no? Jacob fue bendecido con el nombre de Israel. Entonces después acá, a nivel nacional, esto es a nivel familiar, acá es a nivel nacional, por eso ya no hay una persona en la posición de Caín, sino que hay una nación. Y el pueblo de Israel también quería matar a Moisés. Ya en Egipto lo querían matar. Y después en el desierto también, y querían volver a Egipto. Si hubiera fracasado esto, no habrían llegado a Canaán. Si no hubieran llegado a Canaán, no habría nacido el Mesías ahí, ¿no es cierto? Si ellos hubieran matado a Moisés, hubiera perdido este fundamento.
Entonces, gracias a esto, mucho más tarde, la humanidad en la posición de Caín y Jesús en la posición de Abel. ¿Es la voluntad de Dios de que la humanidad mate, de que Caín de nuevo mate a Abel? No. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué siempre o muchas personas han creído que sí? Primero por la ignorancia de esta fórmula universal, que es la que ya expliqué. La voluntad de Dios es igual al cumplimiento de la responsabilidad de Dios, más el cumplimiento de la responsabilidad humana. Solamente cuando se suman estos dos, se cumple la voluntad de Dios. Yo lo expliqué en otros términos, ¿no? Yo dije, Dios, en la posición de sujeto, tiene un propósito, ¿se acuerdan? Sujeto está centrado en un propósito determinado. Solamente cuando el objeto, el hombre, cuando el objeto se une a este mismo propósito, entonces el propósito se hace sustancial. ¿Sí? Quiere decir que el propósito que Dios tiene, o sea, su voluntad, se realiza solamente cuando el hombre cumple la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Fundamento de 4 posiciones. Es como mente y cuerpo, ¿no? La mente en la posición de sujeto puede tener un propósito, pero a menos que el cuerpo también se una al mismo propósito, no se realiza. Dios es como la mente, habita dentro de nosotros, que somos el templo, ¿no es cierto? Mi cuerpo es el templo de mi mente. Pero solamente cuando el hombre cumple, entonces se ve la voluntad de Dios en la historia. Como nunca entendimos esto, entonces hubo una contradicción. La gente muchas veces se preguntó, ¿es Dios todopoderoso? Sí, Dios es todopoderoso, creó el universo. Entonces quiere decir, mal razonado, que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Por lo tanto, si Adán y Eva cayeron, habrá sido la voluntad de Dios. Si Jesús fue crucificado, habrá sido la voluntad de Dios. Entonces todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y es claro que la gente siente, no puede ser. Pero por otro lado yo sé que Dios es todopoderoso. Entonces hay una gran incógnita, ¿no? Y alguna gente nos pregunta, ¿pero entonces ustedes están diciendo que Dios no es todopoderoso? No estamos diciendo eso. Dios es absolutamente todopoderoso, pero Dios es amor. Y por amor, Él compartió su todopoder con el hombre. Ahora, solamente si el hombre cumple, Dios puede ser feliz. ¿No es acaso así un padre? ¿No es un padre así? Cuando los jóvenes salen a bailar o algo, no sé cómo son las costumbres acá en Costa Rica, pero en Argentina salen hasta cualquier hora de la mañana, 7, 8 de la mañana vuelven los chicos, ¿no? Y los padres no saben cómo hacer para controlarlos. Pero están en su casa como muertos los padres. Muertos, no están felices hasta que no volvieron. ¿Cómo? Ese padre es libre, ese padre tiene carácter, el padre hizo las cosas bien en su vida, estudió, trabajó. Ahora es esclavo. Sí, porque ya ahora su felicidad depende de su hijo. ¿Entienden? Y no todo lo que ocurra va a ser su voluntad, depende de su hijo ahora. Y si su hijo se droga, tiene un accidente, mata a alguien, o lo que sea, el padre se terminó la vida, se arruinó la vida. ¿Es así o no? Bueno, Dios lo mismo. Dios hizo exactamente lo mismo. Por amor, Dios creó al hombre como su templo y ahora depende de él. El Dios Todopoderoso depende de nosotros. Aprendámoslo, es obvio, es clarito, ¿no? Está muy claro en todas las escrituras, en toda la historia, que Dios depende de nosotros. Aunque suene contradictorio con el todopoder de Dios, con el amor se entiende. Con la explicación de qué es el amor se entiende. Entonces, no todo lo que ocurrió en la historia, es más, la mayor parte de las cosas que ocurrieron en la historia no fueron la voluntad de Dios. ¿Entienden? La inmensa mayoría de las cosas que ocurrieron en la historia no fueron la voluntad de Dios. Y Dios sufre y le duele. Entonces, por todo esto vemos claramente que el hombre no debería haber matado a Cristo. Y ahora igual lo voy a probar bíblicamente, pero ya nos damos cuenta que claro que sí es. Ahora algunos pueden preguntar, bueno, pero no fue en Israel, no fue el judaísmo el que lo mató. Sí, pero ya estaba en la posición de la humanidad, ya es responsable la humanidad entera. Por esa razón, todos pagamos la indemnización, porque todos seguimos en este mundo todavía. ¿Sí? La humanidad entera tiene que pagar por este fracaso, y por eso seguimos sufriendo 2000 años más. Vamos a probarlo entonces, para aquellos que lo necesitan, bíblicamente. ¿Sí? En Mateo 4:17,
Jesús decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, cuando Él llegó a la perfección, ¿no? Él tuvo que pasar por las 3 etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento, y comenzó su ministerio público. Él sintió, bueno, ahora por primera vez Dios tiene un instrumento acá. O sea, Dios había trabajado durante miles de años con el fundamento de fe, fundamento de sustancia, miles de años, para que alguien pueda nacer fuera de este dominio satánico. ¿Sí? Pero esa persona tiene que pasar por las 3 etapas, ¿verdad? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Una vez que Jesús llegó a esto, como Adán perfecto, Dios lo coloca en esta posición, la posición de Adán. ¿Sí? Entonces él, sabiendo esto, era la gran esperanza, ¿no es cierto? La gran esperanza para la humanidad. Por primera vez había alguien en esta posición que podía destruir el poder satánico y restaurar a la gente acá. Pero no lo puede hacer a la fuerza. No lo puede hacer a la fuerza, tiene que haber un fundamento de la gente, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la gente? Repito, él ahora sentía toda la esperanza porque él estaba acá. Él podía destruir este mundo, él sabía, sentía con el poder de Dios para hacerlo. Pero lo puede hacer a la fuerza, que iba a hacer, tirar una bomba atómica. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué era indispensable? La fe, ¿no? La gente tenía que querer ser salva. La gente tenía que creer en él para poder venir a este mundo. La gran pregunta es, ¿creyeron en él? Primero comenzó diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, culminó diciendo, en Mateo 23:13, escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente. Porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que podrían entrar. ¿Por qué ni vosotros entráis? Porque no creen en Él. Ustedes no creen en mí y además contagian a otra gente para que tampoco crea en mí. Y están buscando escándalo en mí constantemente. Entonces ni ustedes entran, ni dejan entrar a los que podrían creer. Escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué hipócritas? ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es cuando decimos algo y actuamos de otro modo, ¿no es cierto? Claro, porque los líderes del judaísmo se suponen que estaban guiando a la gente. Son guías. ¿Guías para qué? ¿Para qué existían? ¿Para qué estaban los escribas y los fariseos y los sacerdotes y los líderes? Para preparar al pueblo para la llegada de Cristo. Se supone que eran el pueblo elegido. ¿Sí? Hipócritas. Se supone que ustedes son los que tienen que preparar a la gente para que llegue a mí y ustedes son los que están convenciendo a la gente de que no pueden llegar a mí. Guías ciegos, le decía Jesús, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde puede guiar un guía ciego? Después de la muerte de Jesús, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, vemos las palabras de los apóstoles. Porque después de la muerte de Jesús, entonces, si ese hubiera sido el plan original de Dios, si Dios lo hubiera enviado para ser crucificado, debería haber algo en la palabra de los apóstoles que denotara cierta, ¿no? Por ejemplo, bueno, benditos sean los que lo crucificaron porque así cumplieron con la voluntad de Dios, algo, ¿no? Podrían haber estado tristes, sí, pero en algún punto mostrarían algo que refleje que estaban contentos, por lo menos que se haya cumplido la voluntad de Dios. Si bien lo vamos a extrañar, pero por lo menos se cumplió la voluntad de Dios. No hay nada de eso, ¿no? No hay nada de eso. Hechos 7:51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y oído. ¿Qué significaba para un judío decir incircunciso? Ustedes saben que los judíos se circuncidaban, ¿no? Que cuando se le aplicaba una operación determinada al órgano sexual masculino, ¿no? Entonces ellos, los elegidos, eran circuncidados. El que no era circuncidado significaba que no pertenecía, que era un hereje, que no pertenecía al pueblo elegido. Es como decir hereje o impuro, ¿no? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y oído. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así también sois vosotros. ¿Sí? O sea, los antepasados, ¿se acuerdan? Los israelitas que salieron de Egipto y se quejaban y nunca tenían fe por más milagros que hubiera.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así sois vosotros. ¿A cuál de los profetas no siguieron vuestros padres? No persiguieron, perdón. ¿A cuál de los profetas? ¿Se acuerdan que Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados? ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a su pollito, pero tú no lo has querido? O sea, todos los profetas eran asesinados. Como vuestros padres, así también sois vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. ¿Sí? O sea, mataban a todos los profetas que estaban anunciando la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. O sea, ustedes mataron a todos los profetas que anunciaban la venida de Cristo y ahora lo mataron al Cristo. Asesinos. ¿Por qué asesinos y no bienaventurados que cumplieron con la voluntad de Dios? La Biblia está diciendo que el asesinato de Cristo, la muerte de Cristo, fue un asesinato. En Juan 6:28, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el plan de Dios? Juan 6:28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la voluntad de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No dijo de ningún modo que no se preocupe, la voluntad de Dios va a estar cumplida automáticamente cuando yo sea crucificado. Le dijo, la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. La pregunta es, si hubieran creído en Él, ¿lo habrían crucificado? Obviamente no. Y entonces vemos que toda la misión de Jesús, todo el ministerio público de Jesús, fue para convencer al pueblo de que crean en Él. Todo el tiempo. ¿No? El que conoce las Escrituras sabe que es así, el que nunca habrá visto películas sobre la vida de Jesús, toda su vida era que crean en el que Él ha enviado. Nosotros hemos visto en el curso de Moisés que cuando fracasó el primer curso de Moisés, en el segundo curso Dios le permitió a Moisés hacer milagros, volver a Egipto y hacer milagros para conmover al faraón. Entonces, después del fracaso del primer curso de Jesús, que ya lo hemos visto, no lo quiero repetir ahora, en el segundo curso Dios le permite hacer milagros. Pero cuidado con eso de los milagros. Los milagros están ahí presentes por un fracaso de fe en las personas. Cuando la gente no tiene fe, entonces yo lo reemplazo con un milagro. Pero mucho mejor es si tiene fe. Porque Satán va a reclamar esos milagros. Satán va a reclamar esa falta de fe. Jesús hizo muchos milagros. Pero ¿dónde estaba toda esa gente cuando lo crucificaron? Todos se asustaron y salieron corriendo. Judas lo traicionó. Pedro lo negó 3 veces. Juan Bautista también, nunca se animó a ser su discípulo. ¿Sí? Todos salieron corriendo. Quiere decir que Satán después reclama esa falta de fe. ¿Entienden? En Juan 5:43, Jesús decía, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero cualquiera que viene en su propio nombre, a Él sí le recibís. ¿Y cómo le reciben, no? Pasa hoy en día lo mismo. A veces vemos a alguno de estos líderes de algún cartel traficante de droga y son como héroes, como dioses, o políticos corruptos o lo que fuere, ¿no? Sobre todo en esta parte del mundo, en toda Latinoamérica hay muchos, ¿no? ¿Y cómo los reciben, no? En los hoteles, en todos lados, y aparecen con esas limusines espectaculares y todo el mundo, oh, cuidado que viene fulano tal. Es un corrupto, satánico, asesino, traficante de droga, maligno. Ah, pero ¿cómo lo reciben? A este hombre no, a Cristo no. Entonces Jesús tenía esta frustración, porque él veía esas cosas. Y decía, yo que he venido en nombre de mi Padre, no me recibís, pero cualquiera que viene en su propio nombre. Lo que quiso decir fue, y a todos estos corruptos, satánicos, ellos sí hacen lo que quieren. Todo eran realmente frustraciones para Jesús. En Juan 8:37,
Jesús dice algo muy contundente. Jesús dice, ya sé que sois descendientes de Abraham, pero intentáis matarme porque mi verdad no haya cabida en vosotros. ¿Qué quiso decir diciendo, ya sé que son descendientes de Abraham? Claro, ellos se vanagloriaban de decir, somos el pueblo elegido, ¿sí? Somos el pueblo elegido de Dios, somos Israel, ¿no? Venimos de Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes. Somos el pueblo de Dios, qué grande, ¿no? Entonces Jesús decía, sí, ya sé que son, yo también soy. Ya sé que soy descendiente de Abraham, pero sin embargo queréis matarme porque mi verdad no prende en vosotros. Está clarito, ¿no? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque no creían en él. Y él decía, la voluntad de Dios es que crean en mí. O sea, son demasiadas pruebas, ¿no? Es casi irrefutable. Es clarito que Jesús pedía que le crean en él. Claro, es verdad que Jesús vino a dar la vida por nosotros. Como una madre da la vida por sus hijos. ¿Alguno de ustedes es madre? ¿Darías la vida por tu hijo? ¿Quiere decir que tu hijo tiene derecho a ir y asesinarte? No, dar la vida es mucho más difícil, dar la vida y vivirla, porque Jesús tenía una gran misión. Cuando Jesús, después de la crucifixión, apareció a sus discípulos, ¿cuál fue la primera misión que le dio? Ir a Roma. En Roma fueron perseguidos, encarcelados, torturados. Esa era la misión que tenía Jesús. Jesús, después de haber sido aceptado en Israel, si hubiera sido aceptado en Israel, él iba a ir a Roma. Y él tenía que conquistar Roma. Y como Roma era un gran imperio, que además había construido caminos por todos lados, ¿no? Recuerdan ese dicho, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Entonces después él iba a ir por todos lados a conquistar el mundo. Mucho más fácil es morir. Es más fácil. Morir, sufrís un par de horas, morir, el mundo se restaura. Si esa hubiera sido la providencia, Jesús hubiera ido feliz a la cruz. Hay muchos próceres en las naciones que fueron ejecutados y muertos y murieron por su patria, ¿no? Los americanos tienen uno, que se llama Nathan Hale, ¿no? que murió y cuando estaba por ser fusilado, él dijo, ojalá tuviera 1000 vidas. Sus últimas palabras fueron, ojalá tuviera 1000 vidas para dar por mi patria. No murió quejándose, no murió pidiendo que no lo mataran. ¿Sí? Jesús hubiera estado feliz. Sin embargo, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no dijo, Padre, bendícelos, porque están cumpliendo con tu voluntad? Pero vamos a seguir con las pruebas, para que quede más y más claro a más y más personas. Ya sé que sois descendientes de Abraham, pero sin embargo queréis matarme porque mi verdad no prende en vosotros. En Juan 18:37, Jesús dice, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Ahí está, pregúntenle directamente, entonces, ¿para qué has venido? Tendría que haber dicho, yo vine para morir en la cruz o morir de cualquier modo y con mi sangre perdonar los pecados de la humanidad. Pero él dice, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Porque el hombre es dominado por Satanás por ignorancia nada más. La gente es satánica por ignorancia. No porque sea lindo, sino porque es por ignorancia. Cuando el hombre realmente entiende la verdad de Dios, y por eso Jesús decía, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, y yo he venido para darles la verdad, para dar testimonio de la verdad, para hacerlos libres. En Mateo 23:37, dije lo que ya leí muchas veces, lo que ya manifesté. Dice que Jesús lloraba sobre Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. Pero llorando lo dijo. ¿Cuántas veces quise abrazar? Mira el amor de ese hombre, ¿no? ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos? Pero tú no lo has querido. ¿Para qué quería abrazarlos? Para salvarlos, ¿no? Si creen en Él, o creen que Jesús quería que crean en Él por una cuestión de orgullo. Para abrazarlos, para sacarlos de la mentira. En Lucas 5:39, en Juan 5:39, Jesús dice, escudriñad las Escrituras,
escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Porque los escribas se pasaban todo el tiempo con las Escrituras, ¿no? Escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Pero estas Escrituras están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. Juan 5:39. Sigan, escudriñen las Escrituras, porque lo hacen porque piensan que ahí van a hallar la vida eterna. Es exactamente el ejemplo que les di con respecto al helado, ¿no? Es como que yo viniera ya con el helado y usted dice, no, espere, que estamos leyendo el libro. Y siguen leyendo el libro para ver cómo es el helado. Digo, pero acá está. Entonces al final yo voy a decir, miren, el libro está dando testimonio de cómo es el helado y acá está el helado. Dejen el libro y tomen el helado, ¿no? Escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ella la vida eterna. Pero yo soy la vida eterna. Las Escrituras están dando testimonio de mí. Claro, ¿de qué hablan las Escrituras? ¿De qué habla todo esto? De fundamento de fe, fundamento de sustancia. Todo esto es para explicar fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel individual, familiar, nacional y mundial, ¿no? Todo lo que hemos leído. Que era el fundamento para recibir al Mesías, ¿no es cierto? El fundamento de fe, fundamento de sustancia, el fundamento para recibir al Mesías. Quiere decir que las Escrituras están dando testimonio de cómo trabajó Dios durante la historia para que llegue yo. Bueno, acá estoy yo. ¿Qué quiso decir Jesús? Si ustedes me siguen a mí, no hace más falta esto. Era una herejía para ellos decir eso. Es igual hoy en día, yo digo, algún día no va a hacer falta más este libro, y algunos que están enamorados dicen, ¿cómo va a decir eso? Pero es una buena noticia. Si tenemos a Dios, no necesitamos más un libro que nos explique acerca de Dios. Entonces Jesús dijo, las Escrituras están dando testimonio de mí. Yo ya llegué, dejen el libro y síganme. ¿Cómo dejar el libro? Pero vamos a matarlo. ¿Cómo dejar el libro? Prefieren el libro. Y hay gente hoy en día que sigue prefiriendo el libro más que a Dios. El libro es para llegar a Dios. Es muy buen libro para llegar a Dios. Pero no me quedo con el libro, solamente con el libro. ¿Quieren más pruebas? ¿O es suficiente? No, le voy a dar más pruebas. Lucas 22:3. Dice, entonces Satanás entró en Judas y este traicionó a Cristo. No dice Dios lo inspiró. Porque repito, si vino para morir, entonces Judas estaba cumpliendo con eso. Judas estaba ayudando a que se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Cuántos amigos tienen ustedes o conocidos o parientes o que se llamen Judas? Levanten la mano. No le ponemos Judas, ¿no? A nuestros hijos. Pedro, Pablo, Juan, Mateo. ¿Sí? Pero no le ponemos Judas. ¿Por qué? Debería ser el nombre más popular entre los cristianos. Fue el que ayudó a que se cumpliera la voluntad de Dios. Pues nadie quiere llamarlo Judas. Mateo 26:24. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Es preferible no nacer antes de ser aquel que envió a Jesús a la cruz. Pero voy a poner acá la prueba más contundente, la más conmovedora de todas, que es Mateo 26:39. La más fuerte de las pruebas. En Mateo 26:39, la más fuerte de todas las pruebas, es que Jesús desesperadamente le ruega a Dios no ir a la cruz. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús hace esto? Por supuesto que es porque no era el plan de Dios, pero aparte porque Él sabía todo lo que iba a venir después, los miles de años bajo el dominio satánico y la destrucción de su querido pueblo. Ya van a ver que en Lucas 19:41 Jesús predice la destrucción de Israel. Dice, no va a quedar piedra sobre piedra en Israel, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y Él era judío, Él amaba a ese pueblo,
Y él sabía todo lo que le iba a esperar a Israel. Israel se quedó sin nación hasta hace poco, ¿no? Ustedes saben que a los israelitas se les devolvió la nación después del 1945, creo que fue en 1948, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial. Recién ahí se les permitió, se les devolvió la nación. Miles de años deambulando por el mundo, destruidos por completo y perseguidos. Jesús era judío, él los amaba. Entonces Jesús ya veía todo lo que iba a pasar con nosotros, las guerras mundiales, el desastre que iba a ser, ¿no?, en este mundo satánico durante miles de años más, hasta que pueda llegar Cristo de nuevo. E inclusive empezó a preocuparse ya por la segunda llegada de Cristo, ¿no? Porque en Lucas 18:8 Jesús decía, en verdad les digo, cuando Él venga, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?, se preguntaba Jesús. Ya estaba preocupado, o va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, vamos a leer 38 primero. O un poco antes, 37. ¿Sí? Porque dice acá que Jesús toma a sus 3 mejores discípulos. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien, ¿no?, en la posición de Caín. Por lo menos alguien que simbólicamente, lo mínimo son 3. ¿No? El número 3 de nuevo, que representa las 3 etapas, el número 3 que representa los 3 arcángeles, el mínimo el número 3. Para que haya alguien en la posición de Caín que está unido a él. ¿Se entiende? Si no, tiene que morir. Entonces dice que él elige a sus 3 mejores discípulos y va a una propiedad llamada Getsemaní para mostrarle a Dios, mira, por lo menos con esto déjame que continúe. Pero no porque él tuviera miedo de ir a la cruz. Repito, hubo próceres en cada nación casi que han muerto felices de morir por su patria, sino porque él sabía todo lo que le esperaba a la humanidad. Entonces, dice así. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Imagínense que yo vengo ante ustedes, ¿no? Ya hemos dado varios días de conferencia, todo, pero un día yo vengo y les digo, perdón, yo no puedo dar conferencia hoy porque tengo una tristeza de muerte en mi corazón. ¿No estarían preocupados? Algunos de ustedes no me conocen, prácticamente ni me conocen, la primera vez que me vieron en persona en su vida. Pero si yo les digo, tengo una tristeza de muerte en mi corazón, estarían todos preguntando, no sé qué le pasa, ¿no? ¿Cuánto más si ese hombre es Jesús, ¿no? El Señor, el Cristo, el Mesías. ¿Pero qué hicieron ellos? Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, cayó rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. O sea, él en algunas partes dice, en otros evangelios, dice que el sudor de su frente parecía sangre. ¿Recuerdan ustedes los pastores? Sangre, o sea, estaba desesperado realmente. Repito, no es por él, no está orando por él. Habría sido más fácil su misión. Voy a la cruz, salvo a la humanidad. Aparte Jesús sabía perfectamente acerca de la vida en el mundo espiritual, toda la gloria. No era por él, sino que era por el mundo. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los encontró durmiendo. En el momento más crucial de su vida, ellos se habían quedado dormidos. Ahora, razonemos un poco, ¿no? Jesús dice que llega y cae rostro en tierra, ora del modo más desesperante de su vida. Cuando una persona está tan enfocada en una oración, ¿deja de orar porque sí? Porque de pronto se corta. Mi interpretación es que Dios lo paró, le dijo, no me pidas eso. Porque una persona que va a orar con esa desesperación puede orar horas y horas y horas y horas, ¿no? Pero no, dice eso nada más, Padre, si es posible que este cáliz pase de mí.
Y Dios, en mi opinión, lo corta y le dice, ve a ver el fundamento que tienes. Entonces Jesús deja de orar y va. Y los encuentra durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No lo puede creer. ¿No te pudiste quedar 1 hora diciéndote que estoy desesperado hasta la muerte? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, por segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. O sea, por segunda vez le pidió a Dios no ir a la cruz. Y de nuevo, vino otra vez y los halló durmiendo de nuevo. Otra vez los encontró durmiendo. Entonces, otra vez los despierta y otra vez, por tercera vez, va y le pide a Dios de nuevo, si es posible que este cáliz pase de mí. Pero ya no había posibilidades. Entonces, ahora sí, y esto es importante entenderlo, ahora sí tenía que ir a la cruz. ¿Entienden? Ahora sí era la voluntad de Dios. Porque llegó un momento que Pedro lo quería defender y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces todo el mundo interpretó, entonces él quería ir a la cruz. Sí, ahora tenía que ir a la cruz. Porque si Jesús moría de anciano, se escapaba, cualquier cosa, ahí sí que no había ningún fundamento que Dios pudiera reclamar, ¿entienden? Pero ahora Satanás golpeó el cuerpo de este hombre, reclamó el cuerpo de Jesús por culpa nuestra, pero su espíritu no. Entonces por eso pudo existir por lo menos el cristianismo, donde nosotros espiritualmente podemos tener cierto grado de salvación a través de creer en Cristo, pero nuestro cuerpo sigue todavía con el pecado. Por eso el más grande cristiano que fue San Pablo, él decía, con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero sin embargo noto otra ley que le pertenece a Satanás todavía, él no dijo esto, pero es obvio, noto otra ley que me lleva hacia el pecado, porque el cuerpo no fue redimido, ¿no? Pero por lo menos espiritualmente alcanzamos cierto nivel a través de tener fe en la crucifixión. A través de tener fe en la crucifixión. Pero no era el plan completo de Dios. ¿Entienden? Es el plan de recurso. Entonces sí, voluntariamente ahí, con todos los fracasos que hubo, ahí sí tuvo que ir a la cruz. ¿Entienden? Entonces, en Lucas 19:41, como les dije antes, lo voy a leer, Jesús ya predice la destrucción de Israel. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Dios a través de él, ¿no? Como no conocieron a Dios a través de él, entonces ahora van a tener que pagar indemnización. Y fue así. Ellos y nosotros. Todos seguimos pagando 2000 años más tarde la indemnización por este terrible fracaso. Bueno, entonces, esta última parte muy importante, porque esto que voy a decir ahora también es contundente y puede, repito, estamos dando una nueva expresión de la verdad, ¿no es cierto? En una nueva expresión de la verdad hay muchas cosas que son diferentes a las que creíamos, porque para decir exactamente todo lo mismo no me estaría parando yo acá para decir lo que ya puede decir cualquier sacerdote, cualquier persona que hace 2000 años que está enseñando las mismas cosas. Hay algo nuevo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fracasaron? Con toda la extensión de la palabra, decir claramente quiénes fracasaron en aquella época, porque grandes personalidades que hasta son considerados hoy en día como grandes santos, en realidad fueron los causantes de la muerte de Cristo. Y tenemos que decirlo. El movimiento de unificación, la Iglesia de unificación ha recibido mucha persecución por instituciones ya preestablecidas, por decir esto que vamos a decir. No importa. Bienvenida a la persecución por decir la verdad. Pero es la verdad, es bíblico, está muy claro acá.
Hubo ciertas personalidades que son considerados santos, que fueron los causantes de la muerte de Jesús. Y algunos, cabeza dura, en vez de ir y ver y orar y preguntar si es verdad o no, prefieren perseguir para no cambiar los intereses de su institución. Porque su institución está basada sobre ese fundamento. Pero va a haber grandes instituciones que se van a derrumbar para darle lugar al reino de los cielos. Bienvenido sea, no hay problema. No van a hacer falta más iglesias ni instituciones. Estamos construyendo el reino, tenemos que hacerlo. No hacen falta más iglesias. Hace falta que todos podamos entender que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo, que es un hombre que viene a encontrar la verdad y enseñarla. Por eso, repito, en Apocalipsis 10:11 dice, entonces tendremos que profetizar nuevamente a todo el mundo. En los últimos días, otra vez tendremos que profetizar contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Y es lo que se está haciendo hoy en día.